Para el ensamble del circuito del carrito, lo primero que se hizo fue, por supuesto, confeccionarlo en el diseño en el protoboard. Cuando llegaron cuando llegaron los componentes, comenzamos guiándonos por el video del profesor García, brindado por la profesora Mónica, acerca de cómo se armaba, cuál era el orden correcto de los componentes para ensamblar el circuito del robot. Comenzamos colocando los sensores. Inicialmente tuvimos problemas ya que lo estábamos conectando al revés y por lo tanto no estaba haciendo correctamente su función. Ya una vez dándonos cuenta que estaban conectados al revés, procedimos a conectarlos correctamente. Primero iniciamos con la mitad del circuito, es decir, un solo sensor, conectándolo con los transistores correctamente, con los LED, con las resistencias y por último con el motor para cerrar el circuito. Aquí tuvimos muchos problemas con los transistores y de hecho fue el problema fundamental, producto de que al final nuestro carrito no funcionara, ya que se nos quemaron varios transistores debido al amperaje. Pero bueno, eso no lo sabíamos en ese momento, simplemente se quemaba y cambiábamos de transistores. Una vez quedado confeccionado el carrito, en el protoboard procedimos a soldarlo en la baquelita o placa fenólica y funcionaba perfectamente. Lo montamos, diseñamos el chasis o la cobertura del carrito y todo funcionó perfectamente hasta minutos antes de presentar el proyecto. Para el circuito contador de eventos se tuvo problemas. Primero porque al momento de hacer el pedido mm, se tuvo percances y no se pudo conseguir el MC4553, que es el contador principal, el corazón de nuestro circuito. Este constaba de 3 contadores y un demultiplexor que daba un decodificador y después a los displays. Se asesoró con la maestra y se vio que en el laboratorio se tenían contadores 7093. Estos son contadores de décadas que te cuentan de 1 hasta 15. Entonces se diseñó el circuito y se comenzó primero con a conectarlos en cascada y la salida de que sería el overflow de mi contador anterior, la entrada A. Estos contadores tienen 4 entradas que son los clocks porque son circuitos secuenciales, que es la entrada A y la entrada B, R1 y R2 que son botones de reset, y las 4 salidas A, B, C y D. Bueno, la D se conectaba a la que es mi clock, y la B se conectaba a la salida de A con una retroalimentación que también servía como clock. Se utilizó la misma forma para encender el contador, o sea, la fotorresistencia y mi circuito trigger, que lo único que hacía es que la señal de onda la transformaba en una señal cuadrada que activaba mis contadores cada vez que había una diferencia de luz que daba mi fotorresistencia, y se podía sensibilizar con mi potenciómetro para que no cuenten hasta 15, cuenten hasta 9 las entradas de B y D, que, que es 10, que en 10 binomios sería 0, 1, 0. Se conectó B y D, las entradas de 1 y R2, entonces cuando llegaba a 9 se reiniciaba y ya mandaba como un overflow para el siguiente contador. Esto se hacía en el otro y ya se podían hacer 9. Además, el contador pedía 2 botones, uno de reset y uno de pausa. Para hacer el botón de reset, primero se puso lógicamente a los R1 y R2, pero viendo de esta forma, el botón también servía como un puente y el contador se volvía medio loco, no contaba como debería de contar. Entonces, para que la señal no viajara como un puente, lo que se hizo fue que se puso diodos. Esto era como un, si te puedo enviar para allá, pero tú no puedes regresar acá.
y se utilizó diodos, y así cuando yo apretaba dos botones, que en realidad eran uno por solo una señal, pero eran dos, se activaba mi R1 y R2 de mis tres contadores, los cuales se reseteaban totalmente en cualquier lugar que estaban. Y para mi pausa se cortaba el suministro de mi Tiger, que era la única manera, ya que estos contadores de 7493 no tienen esa opción de pausa. Entonces se cortaba el 93, entonces no dejaba mandar ninguna señal y por lo tanto daba la opción de pausa de que si pasaba cualquier objeto no lo contaba. Además al contador se puso un buzzer que estaba conectado ahí. Ya después de hacer ese diseño, simularlo en Multisim, en Livewire, que también es otro software, se, se montó en protoboard, mm, funcionó y por último se hizo el diseño en PCB Wizard para imprimirlo, plancharlo, quemarlo en ácido, en baquelita obviamente, y ya después. En acá se tuvo bastantes problemas porque para diseñar en PCB Wizard había demasiados puentes. Como cada resistencia de cada pata del display eran 21 resistencias más la resistencia del potenciómetro y demás. O sea, eran muchos puentes. El ruteo nunca quedaba al 100%, o sea, había calles, puentes encima y por debajo. Lo máximo que se pudo hacer es que quedó como puentes, como se ve en los anexos del documento. Y por último, ya se hizo los orificios en nuestra baquelita ya impresa y se puso en los puentes. Funcionó y ya después se jaló más los displays para que quedara conforme el diseño y la temática de nuestra maqueta. Para concluir, el proyecto del carrito seguidor de línea negra con control de objetos con botón de pausa reset fue muy gratificante para nuestros conocimientos tanto de electrónica digital como conocimientos de electrónica analógica. En el carrito seguidor de línea, al momento de implementarlo, se retomó conocimientos de transistores, diodos, de los cuales se encontraron muchos errores en el momento solar. Algunos de los transistores 3 veces se quemaron. Puede ser porque se calentaba mucho el transistor y por lo tanto se quemaba algo por adentro, o por el momento de arrancar con 9 voltios el amperaje no lo permitía y debimos de poner un condensador. Y también se adquirió bastante experiencia soldando, tanto en los carritos, tanto en la baquelita del carrito como en la baquelita del contador. En nuestro caso, desafortunadamente y gratificantemente, pues no tuvimos el diseño que ya se brindó por la maestra, sino que tuvimos un diseño propio, se puede decir, ya que se trató de acomodar algunas partes del otro diseño y fue aplicar todo el conocimiento que vimos de álgebra de Boole, tratando de resetearlo, porque se hizo primero una función de Boole para tratar de resetearlo, pero después se encontró que es más sencillo resetearlo con las mismas entradas, retroalimentándolo, y, y se vio más aplicado los circuitos secuenciales de mediana escala. Además de que se adquirió el conocimiento de cómo hacer un circuito impreso en baquelita y quemarlo y demás. Nuestro equipo ganó bastante experiencia en diferentes puntos de la electrónica y la electricidad.